Bienvenidos a la reunión mensual de la Escuela en Arquitectura Educativa de la Universidad Autónoma de Madrid. Y hoy tenemos en esta Escuela en Arquitectura del Instituto Universitario de Ciencias de la Educación, de la Facultad de Formación de Profesores de Educación, al profesor Antonio Cara. Antonio es un gran amigo, lo conocemos hace mucho tiempo y es un gran especialista en innovación educativa. No le voy a robar mucho tiempo, pero solamente comentaros que muchas de las iniciativas que han desarrollado grupos editoriales en los que él ha podido trabajar y con los que él ha podido colaborar como consultor externo, pues han tenido que ver con las innovaciones que hemos visto en el entorno español e internacional. Ahora mismo está con la editorial Vicens Vives desarrollando este proyecto que nos presenta en una exposición en donde pone en valor la relevancia, como todos hemos defendido en la Escuela en Arquitectura Educativa, de la propuesta pedagógica antes de la intervención arquitectónica. No le quito más palabras, Antonio, y cuando quieras, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, Santi, gracias a todo el equipo por esta oportunidad. Eh, Como he dicho, Santi, vamos a utilizar 30 minutos únicamente lo que será mi presentación. Después os dejaré que la segunda parte podáis conversar y si me queréis invitar en un futuro me encantará charlar con vosotros. Eh, lo que os voy a presentar es un poco una visión personal de lo que a mí digamos, me influye de mis fuentes, también de mi trayectoria vital y por lo tanto es una visión absolutamente subjetiva y sesgada hacia mí. O sea que por ese sentido os prevengo de que podéis estar en desacuerdo tal con lo que voy a empezar a decir, pero que de alguna forma sí que soy honesto en que en todo aquello que quiero contaros es realmente lo que yo pienso y en lo que estoy trabajando, ¿no? Digamos que es imposible hablar de educación sin observar lo que nos pasa alrededor. Aquí he hecho un pequeño resumen de mensajes imposibles de saltar antes de hablar de nada, la idea de lo que nos pasó a nivel global con el COVID y otro tipo de amenazas, este concepto de vivir en un mundo global, que parece que no, pero ya está asentado, otra idea de que la tecnología es un factor estructural de vida, va mucho más allá de una herramienta, y después esta idea ya de generar competición entre personas y máquinas inteligentes, ¿no? Toda esa afectación está haciendo que la escuela ya está sufriendo todo un cambio, evidentemente muy lento. Esta idea de que se centra más en el concepto de aprender y no tanto en el concepto de enseñar. Aquí hay un gran cambio de paradigma, ¿no? Otra idea impotente es algo que nuestra especie nos ha definido, que es la conexión mente-manos, esto de aprender y hacer cosas con tus manos. Es necesario volverlo a rescatar en este mundo actual, ¿no? Y futuro. Y luego está claro que esta idea de inteligencia está en cuestión, además del concepto de inteligencia artificial, pero lo que no está en cuestión es que necesitamos que las personas sean adaptativas, ¿no? Ante un mundo que continuamente cambia y que de alguna forma hace que sea una de las grandes competencias a adquirir, ¿no? Otro concepto clave en el que la escuela sigue estando muy lejos es la idea del proyecto. El proyecto es la manera más, es el gran vehículo para que los alumnos puedan hacerse preguntas, fomentar su curiosidad, descubrir todo este mundo que tienen que poder participar de manera activa e incluso aprender estos nuevos lenguajes como pueden ser, como ya sabéis, el pensamiento computacional. Y todo esto desde la idea de que lo más potente que hoy tenemos que tener claro en la formación de los alumnos, más allá de las autoridades básicas, digamos, el cultivo de las competencias más humanas que hacen que esas competencias más humanas bien entrenadas permitan que las personas puedan multiplicarlas con la tecnología. Todas las personas que entienden mal las competencias como la creatividad, la empatía, etcétera, etcétera, van a tener problemas en el futuro porque se van a convertir seguramente en personas redundantes contra estos sistemas y van a sufrir una exclusión, ¿no? Y entonces la idea básica es que tenemos que insistir mucho en la técnica de las preguntas y en la idea de fomentar esa creatividad desde esta idea, ¿no? Vendrán más cambios, ¿no? Uno clarísimo ya es dónde están las familias, qué les pasa a las familias en este nuevo modelo en el que estamos. Ya sabéis que hay una total desorientación familiar. La mayoría de las familias están pensando todavía en los modelos de los años 80, 90, 2000 en la educación y no están dándose cuenta de lo que está pasando. Y luego ya sabéis que hay un cambio de formato, o sea, hay un secuestro del formato. El formato es el vídeo.
y luego lo importante o lo más relevante es que la educación tiene que salir hacia afuera, ¿no? No puede ser tan endogámica y estar siempre en el aula, lo que tiene que ser ahí, y ahí vosotros como arquitectos y arquitectas sabéis que un poco hay un punto muy fuerte, ¿no? El espacio es el nuevo, el cuarto profesor, si queréis, en el tema a trabajar, ¿no? Bueno, todo eso en realidad está chocando con esto, estas otras cosas. Esto que veis es un profesor que fue expulsado del colegio al día siguiente cuando se hizo esta gracia de colocar una caja en la cabeza a cada niño para que no se lo pesen con los exámenes. Fue tan, digamos, tan poco precavido que hizo una foto, la subió a las redes sociales y claro, lo despidieron porque evidentemente eso también está diciendo el concepto de educación que tiene, ¿no? Pues oye, vamos al examen, nos reímos, pero que nadie se copie, ¿no? Como si esa fuese la herramienta, ¿no? Y ya sabemos desde hace bastante tiempo que, por ejemplo, en España y también en Latinoamérica, estamos educando a los alumnos para un mundo que ya no existe, es el mundo del pasado, y esto es gravísimo. Y lo dejamos ahí, y lo dice este señor que sabéis es que más entiende de datos de la educación, ¿no? Bueno, en esta observación del presente, para entender esto que es en el futuro, solo se puede hacer si realmente quieres abrir tu mente y cambiar la mirada, ¿no? Es decir, luego lo contamos, pero es esta idea de transicionar entre lo que se llama la teoría de los océanos rojos y los océanos azules, que luego recuperen, ¿no? Esta idea de mirada creativa hacia el futuro, ¿no? Hay varios componentes que nos están afectando de una forma muy importante. De entrada, fijaros que la generación del 2007 va a superar los 100 años de edad, con lo cual hay un cambio realmente en el sistema de bienestar, etcétera, etcétera. Por otro lado, nuestra idea clásica de los tres tiempos de nuestra vida, estudiar, trabajar, jubilarte, se ha roto en pedazos, se rompe en pedazos, y la idea no es esta, y la idea que van a vivir los niños y jóvenes ya no es esa. Igual tampoco es para nosotros, cuidado con esto, ¿no? Entonces, esta descomposición va más de aprender continuamente, trabajar cuando se puede, explorar nuevas ideas, sobre todo autoformarte y construir tu portfolio. Tu portfolio es aquel espacio donde eres capaz de demostrar tus habilidades y talentos, no solo tu currículum, ¿no? Y como ya sabemos, y están diciendo todos los organismos internacionales, de aquí al 2030, al menos 1.000 millones de personas adultas se tienen que volver a alfabetizar, con lo cual aquí hay un tema realmente profundo que evidentemente no se está trabajando. Si hoy quisiéramos buscar trabajo, cualquiera de nosotros, más allá de nuestras formaciones, nos van a pasar por digamos, un tamiz de habilidades y competencias. Aquí estáis viendo las 15 habilidades y competencias que un empleador te pide que sepas hacer, y si realmente tú esto no lo acabas de demostrar en la entrevista, te vas a quedar fuera por muchos títulos que tengas, ¿no? Con lo cual, esto está demasiado lejos todavía de la escuela y del sistema educativo, y es un tema crítico que habría que poder revisar, ¿no? Y por otro lado, se están conformando las nuevas ideas del trabajo, que son ideas donde se trabaja en equipo de manera deslocalizada, pero fijaros que este equipo está formado por personas de varias generaciones, jóvenes, seniors, y también gente mayor que no se jubila porque su conocimiento tácito es muy diferencial. Y fijaros que detrás hay una especie de robot que viene a ser como el mundo de la sociedad digital, el mundo de la inteligencia artificial. Todo eso es el compacto de lo que hay que entender del mundo que viene en la fuerza de trabajo. Evidentemente, estamos hablando de trabajos intelectuales y si eres camarero, pues no vas a tener esta posición, o si eres un conductor de autobuses, pero en esta idea de proyectos deslocalizados. Por eso aparece ese término de los millennials a los perennials, ¿no? Esta idea de perennial es el señor mayor o señora mayor que no se va a jubilar porque estamos ya han empezado a entrar los portales de talento. Esto que veis aquí es un portal de talento, no es un portal de contactos. Las personas que aquí quieren opositar a que alguien les contrate tienen que demostrar su talento. No vale con informar de su formación. Y esto es muy interesante por esto que os decía de que vamos hacia un mundo del talento y hacia una guerra hacia el talento, claramente, ¿no? Bueno, mientras todo esto sucede, ¿qué está pasando en el sistema educativo? Bueno, pasan muchas cosas, pero la mirada hacia China ya es imposible de obviar. Nosotros siempre estábamos mirando a Occidente y a Estados Unidos. Bueno, sigamos mirando, pero ojo, desde hace ya varios años, esto es antes de, no sé si desde el 2019, en China ya en primaria, ya estudian inteligencia artificial porque están sabiendo, bueno, ya sabéis que las mayores patentes en inteligencia artificial son chinas. Ojo con China y ojo con lo que significa esto y ojo con lo que significa a nivel del sistema educativo, ¿no? Y también están apareciendo nuevos modelos de universidades. Santi, por ejemplo, esta universidad de tecnología en Inglaterra, no hace muchos años que aparece, pero el modelo es, si tú quieres entrar a esta ingeniería, demuéstranos que tienes ganas de entrar.
Y si no tienes títulos, nos da igual, tú entras. Pero como vengas con títulos y no tengas pasión para convencernos, no vas a entrar a esta universidad, ¿vale? Fijaros un poco la tendencia a mi favor sobre... Y en Estados Unidos, desde hace ya unos años, las escuelas se empiezan a especializar. Nosotros en España, todas las escuelas son iguales. En este caso, las escuelas KID son escuelas que veis que acogen toda esta población, digamos que sufre cierta exclusión y que se especializan en darles un servicio para atenderlos muchas más horas, ¿no? Sabiendo que el problema que pueden tener estos chicos y jóvenes es que en la calle o en su entorno hay un problema con el cual esta escuela igual tiene 12 horas de trabajo, ¿no? No se acaba el horario y ya te vas a casa, sino que tiene esta preocupación, ¿no? O las escuelas Vision Schools que lo que proponen es, si lo interesante del sistema educativo pasa fuera de la escuela, clases extraescolares, el ballet, el pensamiento computacional, el deporte, en las escuelas Citizen Schools está dentro de la oferta. Por lo tanto, nos preocupamos de que tú no sufras esta brecha, ¿no? Por tu condición socioeconómica, ¿no? O el paradigma de las escuelas de trabajo por proyectos con tecnología, FT High en San Diego, que sabéis que es un poco pues el gran proyecto donde todo se vincula a través de qué ideas tienes tú y cómo se pueden desarrollar a través de la tecnología. Es un paradigma de ese tipo de modelos, ¿no? Bueno, dicho todo eso, ¿qué es importante? Ya lo decía un poco antes. Muy importante educar a las personas en competencias puramente humanas, dentro de esta idea que, dentro de esta era que vamos a entrar, que llamamos de la era de las máquinas inteligentes. La imaginación, la criticidad, la experimentación, la conexión mente-manos y luego los componentes más sociales y conscientes de las personas humanas. Esto es el foco principal digamos, de la acción educativa después de las alfabetizaciones o junto con, ¿no? Y luego, como ves aquí, pues diferentes claves para educar hacia el talento, ¿no? La comprensión de que aprendemos desde la neurociencia, el entrenamiento en las preguntas en cuestionarte, ¿no? El autoaprendizaje individual y social. Si no tienes esa capacidad, difícilmente hacia el futuro puedes sostener tu posición, que decía un poco antes con el tema del trabajo. Muy importante, el conocimiento no está únicamente en los materiales, sino está en las mentes de las personas y por lo tanto hay que conectar a personas relevantes en los proyectos, no solo por los contenidos, y esto pues sabéis que es un tema muy importante en los proyectos, y luego hay que trabajar de forma con persistencia y resiliencia, es decir, hay que trabajar, o sea, esto de aprender y que sea mágico no funciona, ¿no? Bueno, y toda esta gente, pues como veis, se centran, su diseño curricular es el diseño de las competencias. Y nosotros yo esta mañana he revisado una propuesta que me ha pasado un compañero y todo el diseño curricular de un colegio aquí de España era los planetas, las plantas y las flores, los alimentos, el cuerpo humano. Y me dicen, Antonio, ¿qué tenemos de esto para completos innovadores? Y yo he dicho, bueno, pues prácticamente nada. Pues eso es un enfoque basado en contenido, es un enfoque basado en competencias que te hacen de alguna forma llegar al conocimiento y evidentemente a todo lo demás, ¿no? Con lo cual, aquí hay un cambio interesante. Esta es una escuela muy radical, Brightworks, también de California, de una mente supermente maker, y aquí los niños vienen a pasárselo bomba con retos brutales, ¿no? Uno de los retos es que no hay sillas en el colegio y a partir de 6 años se tienen que hacer su silla. Entonces, claro, fijaros lo que significa mentalmente que te tengas que hacer tu silla. Fijaros una silla sin respaldo, lo incómodo que es, hasta que te descubres que estando ahí 3 horas esto es súper incómodo, pues mira, voy a intentar hacer un respaldo y todo esto durante primaria vas evolucionando tus sillas como desafíos. Y fijaros en el mobiliario de la escuela. Hay herramientas, hay martillos, hay todo tipo de cosas. Esto en España está prohibido, por ejemplo, ¿no? En esta escuela de California, no. Y los padres saben que se matriculan aquí a sus niños, van a hacer cosas increíbles con sus manos, con sus mentes, se van a retar, pero que no hay problema en que utilicen herramientas, evidentemente, de este tipo, ¿no? Por ejemplo. Bueno, ¿y qué pasa por aquí, por nuestras Españas o nuestra Latinoamérica, ¿no? Pues bueno, que en realidad las escuelas que innovan, las buenas escuelas que innovan, lo primero que hacen es tener un plan de innovación, no innovan porque sí. Y luego hay muchos ejemplos, varios ejemplos, aquí tengo varios. Esta es una escuela que está en Málaga, en una ciudad del sur de España, donde en realidad construyen lo que se llamó una escuela abierta, una escuela abierta hacia el entorno y que tiene todo un currículo hacia afuera, ¿no? Por ejemplo, en este caso, esta escuela, que está en Barcelona, les preocupa mucho todo aquello que tiene que aprender un alumno en secundaria y bachillerato que no le da el currículo oficial, ¿no? Y fijaros que presenta un itinerario de eventos, de trabajos en equipo internacional, de retos, etcétera, para que las familias se den cuenta de que en esta escuela lo diferencial va a ser
el asociar itinerarios de conocimiento específico sobre todo aquello que en realidad te puede formar hacia, en este caso, la vida y la tecnología, ¿no? Y los conceptos STEAM, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, este colegio también de Barcelona, donde toda la organización educativa está formada por secuencias relacionadas con el neuroaprendizaje y mide muy bien cómo la primera fase tienes que descubrir, luego tienes que colaborar, de aquí te lanzas al aprendizaje, luego aplicas, luego comprendes, ¿vale? Y cuida muchísimo todo ese entorno y con lo cual los espacios y la forma de trabajar tienen aulas especiales para hacer todo esto, ¿no? O, por ejemplo, en este instituto que me gusta mucho también de Barcelona, eh, donde fijaros que lo primero que hace es instituto público, no una escuela privada, público, se modulan las materias en función del ritmo cerebral del alumno. Es decir, se mira el cerebro del cliente, que es un adolescente, y lo que hacen es empezar en un ritmo bajo, ir incrementando, digamos, la carga de las materias, pero no se les ocurre a primera hora matemáticas, por ejemplo. Cuando saben que un adolescente viene dormido, no tiene ningún sentido meter una materia compleja cuando tu gente está agotada a saber cuándo se han acostado, ¿no? Y lo que han hecho por la noche. Entonces, fijaros en esta idea tan distinta de, en vez de organizar un horario por veteranías, hacemos un horario en función del cerebro del cliente y lo estimulamos y lo trabajamos. Y fijaros que empiezan más bajo y acaban más alto en el día, con lo cual la carga se va modulando, ¿no? Y también este instituto, esto me encanta, ellos no hablan de materias, instituto público, es decir, no estoy, o sea, que opera de verdad, ¿no? Y dicen, bueno, nosotros nos organizamos en 5 grandes bloques, ¿no? Proyectos para crear, aquí metemos todo tipo de creatividades, talleres para experimentar, lenguajes, donde también incluyen idiomas y pensamiento computacional, habilidades sociales y luego la tutoría como gran eje, ¿no? Todo esto requiere un espacio, requiere una organización muy distinta a llegar a clase, que te expliquen, que te quedes en clase, que venga el siguiente profesor, que venga el siguiente profesor, ¿no? Es interesante y como Santi me sugirió un poco esta idea, pues lo saco aquí, ¿no? Bueno, todo eso, digamos, en mi parte más de diseñador de proyectos, yo tenía en mente cómo poder aterrizar todo esto en un proyecto, si me permitís, de microondas, ¿no? Precocinado, para poder llevar al sistema educativo y que pudiese escalar, ¿no? Y aquí nació lo que nosotros llamamos los NUCs de aprendizaje, nanocursos de aprendizaje, dirigidos a niños y jóvenes, pero en vez de que tengan un enfoque curricular, tienen un enfoque de pensamiento innovador, con la idea que os decía antes de que, como en la escuela no se trabaja de forma sistemática esta idea, es muy difícil que tengas mentalidad adaptativa. Pero si una escuela realmente apuesta por ello y los alumnos hacen 10, 5, 8 proyectos cada año escolar, cuando acaban su vida escolar han hecho 80 proyectos y esos 80 proyectos les dotan de capacidades para poder tener esa mente adaptativa y afrontar el futuro, ¿no? Para poder diseñar toda la idea, nosotros nos inspiramos en el mundo de los laboratorios de fabricación, que hay como más de 2000. Esto que veis es el Fab Lab de Barcelona, un Fab Lab de referencia junto con el MIT de Boston. Como veis, el espacio es un espacio donde se te invita a construir, a crear, a generar prototipos que no existen, solo están en tu mente o en el conocimiento de los demás, y no compras de Amazon lo que te falta. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? Y siempre con sentido de comunidad, que sea útil, que sea sostenible, etcétera, etcétera, ¿no? Fijaros esta idea que me ha hecho gracia del Fab Lab del Amazonas en la recreación. Es un Fab Lab flotante en el río, Santi, no sé si esto existe o no, pero os lo encargo, porque si existe, aquí dentro la gente entra y puede fabricarse objetos, necesidades y respetar el ecosistema y no llamar a Amazon y que te envíe una caja, ¿no? Por lo cual, si existe, os invito, Santi, a que tú dijeras cómo es este Fab Lab flotante, que supuestamente tiene 300 metros cuadrados, pero bueno, es una recreación y yo no sé si realmente esto es así. Pero la idea es chulísima y merece mucho la pena como espacios alternativos para el aprendizaje. Los Fab Labs ya existen en las escuelas y Stanford fue el abanderado de hacerle ver al mundo escolar que tenía que incorporar este espacio en las escuelas. Este que veis es el Fab Lab de una escuela de Rubí, una ciudad cercana también a Barcelona. El sexto Fab Lab reconocido por Stanford, los primeros 5 están en California. Y como veis, nada, es un espacio donde los chavales se sienten protagonistas porque construyen conocimiento a través de maquetas. Y en este colegio lo que hacen es, veis, un programa de descubrir la historia de la ciudad de Barcelona en 4 maquetas. La Barcelona romana en primero, la Barcelona medieval en segundo, la Barcelona modernista en tercero y la Barcelona Smart City en cuarto. Y claro que aprenden historia, tecnología, música, idiomas, ciencias, ¿vale? Y aquí yo he hablado con el director del Fab Lab y me decía que había alumnos
que tenían tal nivel, digamos, de identificación de ese tipo de espacios, que le pedían las llaves únicamente para limpiarlo. Solo para limpiarlo porque sentían que era su sitio. Y cuando sienten que es su sitio es porque tú has aceptado en el clic de estos talentos, a ti sí que te vienen bien, ¿no? Esto es lo que... Y esto, pues evidentemente aquí veis los Fab Labs, yo he ido a visitar Fab Labs en colegios y cuando veo un Fab Lab impoluto, yo le digo, esto es un Fab Lab de salón, esto no es verdad, lo estás utilizando como marketing para que tus familias compren o se vayan a tu colegio, pero un Fab Lab, no digo que tenga que ser una cosa muy sucia, pero evidentemente es un sitio de uso, que vas a manipular materiales y que si tú ves un Fab Lab impoluto, lo que tienes que pensar es que este Fab Lab es un Fab Lab de salón. Y estos, los del Fab Lab de Barcelona, han construido esta instalación que se llama Pop-Up Fab Lab, que es, te la puedes descargar, te lo puedes fabricar tú mismo, y en cada uno de estos muebles los encajas con las máquinas, ¿no?, más habituales, la cortadora, la fresadora, la impresora, etcétera, pero a la vez es esa cultura maker de háztelo tú mismo, yo te paso pues un poco la maqueta, ¿no? En el fondo de esta mirada está también este modelo que a mí me interesa mucho de Harvard, de Charles Farrell, del currículo de las 4 dimensiones, que es la manera de entender cómo se organiza un currículo educativo, ¿no? Y en este caso, como veis, el espacio del conocimiento donde están situadas las áreas y materias es lo que, si me permitís, el 90% de la escuela se ha dedicado a darnos en matemáticas, lenguas, sociales, naturales, historia, latín, etcétera, pero se ha abandonado o se hace de una forma ambigua los otros 3 ámbitos de trabajo de este currículo en 4 dimensiones. Uno son las habilidades, como veis, creatividad, pensamiento crítico, comunicación, colaboración, las actitudes, curiosidad, coraje, resiliencia ética y el metaaprendizaje, metacognición y metaemoción, que se mueve este currículo desde la motivación, es decir, eso es el driver, con 3, digamos, llaves de trabajo. El propósito, por qué hago las cosas, la agencia, qué capacidad tengo yo como individuo de decidir aquello que quiero aprender y cómo, y la identidad sobre aquello que aprendo. Cuando esto está fuera del marco mental de la educación y fuera del marco mental de la escuela, eh, pienso que no estamos haciendo bien las cosas y evidentemente no estamos trabajando para un estudiante del siglo XXI. Con esa idea nosotros atacamos la idea de, bueno, construyamos estos nanocursos para, como os decía, inyectar algo rápido y escalable, ¿no? Un NUC es un material educativo que hemos hecho nosotros para trabajar por retos y desafíos, que contiene vídeos, todo tipo de materiales asociados, pero que le da el protagonismo al trabajo del alumno por equipos, ¿no? Entonces, estáis viendo aquí un poco el producto real. No quiero entrar aquí porque, pero bueno, si Santi me pide, os daré acceso a varios, os podéis mirar. Este se llama un Quijote con arte, es muy chulo, pero no lo quiero contar mucho. El proyecto que hemos lanzado la editorial tiene una colección de unos 70 NUCs. Llamamos colección porque esto no es un libro ni es nada, es, bueno, desafíos alrededor de un gran tópico generativo. ¿Veis? Este es salvar el planeta. Bueno, pues todo esto es trabajar de manera práctica desafíos mentales para poder salvar el planeta. No es que yo te conciencio solo, sino que vas a hacer, por ejemplo, helados emocionales, utilizando materiales de reciclaje y demás, o que puedes hacer, no lo sé, una obra de arte con basura electrónica, o que puedes trabajar, pues, un instrumento musical con cartón y con una placa Meki Meki, ¿no? Y también hemos construido otra mirada hacia el mundo más cultural, humanístico, esa idea de patrimonio cultural, donde sin entrar en ningún tópico, digamos, enciclopédico, un alumno puede entender, por ejemplo, cómo modelizarse a sí mismo y entrenar una inteligencia artificial para bailar un baile, pues como las sevillanas o la jota, o cualquier baile popular de México o de Argentina o de cualquier otra parte del mundo, o cómo podemos, no sé, entender la huella de carbono de un menú gastronómico, de lo que nos comemos, o, por ejemplo, tenemos varios de Santi de catedrales, creamos un rosetón, es una idea divertida de que te fijes en que el rosetón es una estructura arquitectónica de una catedral, pero lo que van a hacer es fijarse en la idea de la arquitectura y van a construir un molde en forma de rosetón para cocinar galletas. Lo que van a hacer es fijarse en el rosetón, hacer el molde, cocinar galletas, con muchas galletas, pero se lleva la idea del rosetón, ¿no?, como algún concepto así, ¿no? Y luego también hemos empezado una línea de nanocursos de aprendizaje desde la idea del mundo más de los valores, y este es un primer itinerario que estamos haciendo sobre la idea de entender el mundo, el valor de las gracias, ¿no? Gracias hacia ti, hacia los demás, ¿no? Un itinerario vinculante y verticalizado para todo un colegio, ¿no? Bueno, y aquí veis algunos prototipos. Un NUC que se llama Autómatas de cartón, que aprenden máquinas simples haciendo sus propios dispositivos, ¿no? O este es el Quijote con arte, donde entrenan herramientas de inteligencia artificial pues uy, estoy fatal, 5 minutos.
pues para hacer cosas. O prototipos de hacer tu propio robot sin ningún tipo de, solo con componentes claros. Bueno, ¿qué nos pasó? Que todo esto evidentemente está chocando contra la macrocultura docente y contra la educación en general y teníamos que generar una estrategia para que pudiese escalar, ¿no? Y entonces hemos empezado primero a explicar a los docentes que antes de que el camino lógico para trabajar en innovación es adoptar algo que funciona, una vez lo has probado, adaptarlo, una vez lo has adaptado, crear las tuyas propias y luego finalmente compartirlas con la comunidad, ¿no? Y entonces nos hemos dado cuenta de que para entrar esto en la educación teníamos que cambiar el formato. Entonces, lo primero que hacemos es construir una hackathon de NUCs para docentes. Luego, una hackathon de esos mismos NUCs para alumnos. Y luego, una integración curricular. Y luego, otros modelos que se pueden utilizar, ¿no? Entonces, ponemos a los profesores en jaque para que ellos mismos puedan probar los NUCs, la innovación o el trabajo cooperativo o el trabajo con proyectos. Si el profesor antes no lo ha visto, es imposible que lo transmita. Los juntamos en equipos, les damos una rúbrica, un portfolio y les obligamos a que hagan el proyecto que harían sus alumnos. En este caso, descubrir los pigmentos naturales de flores y plantas, hacer pigmento natural y pintar una obra de arte. Esto lo tenemos para niños de infantil. O construir una guitarra de cartón que conectada a la placa Makey Makey pueda sonar como una guitarra, ¿no? O hacer helados emocionales, es decir, helados que sepan a tus emociones sobre un impacto que has tenido, ¿no? O, por ejemplo, aquí entender cómo funciona un sensor para regar una planta adecuadamente, o construir un biomolde, un bioplástico con gelatina, agua y miel, y luego llenarlo de chocolate y hacer una colección de bombones y entender que el plástico, además de reciclado, se puede combatir de otra manera, ¿no? O en este caso, construir mensajes un poco mágicos con un holograma, que es construir un visor de plástico que en un lugar oscuro puede proyectar una imagen que flota en el aire, ¿no? Bueno, hicimos todo este montaje y también estamos desarrollando esta idea de hackatones educativas para niños, una vez los profesores ya han hecho esta idea, que sería un poco repetible el concepto, y como no me puedo entretener, pues lo voy a dejar todo aquí, ¿no? Lo que os decía, importante en el modelo construir nuevas ideas donde no hay reglas para poder avanzar, sería un poco esta idea de la metáfora de los océanos. Salir hacia los márgenes, no podemos construir por el centro porque el sistema nos deja, nos vamos hacia afuera y nos colocamos, digamos, lo que se llama la innovación disruptiva. Ensayar donde no hay nada para que nos dejen trabajar y luego entender que todos los proyectos que tienen impacto tienen que superar los estadios funcionales de las cosas. Tienes que escalar al estadio emocional y si puedes pasar del estadio emocional, intentar trabajar un cambio de vida y si tienes más capacidad ir hacia el impacto social. Todo lo que reúne un proyecto de más arriba a más abajo tiene mucho más impacto, tiene mucho más sentido, etcétera. Bueno, y un poco acababa la idea con esta reflexión de cuál es nuestra ecuación de valor para que esto pueda encajar, ¿no? Bueno, Santi y equipo, os pido disculpas porque me voy a ir corriendo al tren. Espero que os haya sugerido algo toda esta pequeña charla y lo dicho, si en un futuro me queréis invitar a conversar en segunda ronda y ampliar cualquier cosa, que yo estaré súper feliz de hacerlo. Gracias. Fenomenal, Antonio, muchas gracias. Que llegues al tren, que no lo pierdas, lo importante. Y yo, como estoy grabando la sesión, luego al final te mando lo que hemos reflexionado y así te tenemos al día. Y gracias por ofrecerte para tener otra vez otra ocasión de profundizar en estos hackatones y en esta propuesta de Vicens Vives que creo que es tan interesante. Entonces, pues, muchísimas gracias y no pierdas el tren. ¿Eh? Un abrazo a todos, gracias. Hasta pronto, Hasta adiós. luego, Antonio, no Buen pierdas el tren. día, buen viaje. Gracias. Pues Vale, pues nada, a ver. compañeros, nos quedamos aquí ahora con este diálogo que podemos tener en esta media hora. Yo le decía a Antonio y tenemos aquí a muchas personas interesantes. Veo a Cristian de la Torre, a Gustavo Valencia de México, de Puebla. Está con nosotros José Picó, que es arquitecto y uno de los promotores de esa iniciativa de espacios maestros que están desarrollando centros educativos y consiguiendo premios, que ahora nos contará José, que son tan interesantes. Tenemos aquí a gente de Estados Unidos, de Jair Aguilar, está Paula de Angelis de la Universidad de Córdoba en Argentina, de la Autónoma de México también está Larisa con nosotros, Mar Martínez, psicóloga, profesora del CES Don Bosco aquí de Madrid. En fin, sois muchos y lo que le decía Antonio, y fue el motivo de invitarle,
es la obsesión que tenemos desde la Escuela en Arquitectura Educativa de reclamar la pedagogía como una reflexión previa al modelo arquitectónico. Es decir, la pregunta del millón de dólares creo que es qué es lo que queremos hacer y en función de lo que queramos hacer, pues luego diseñar los espacios que acompañen a ese quehacer que nosotros proponemos para los próximos años y que no invalide los quehaceres del futuro, porque dado que tenemos un sistema tan cambiante, puede ocurrir que dentro de muy poquito tiempo esos espacios los necesitemos para otros usos. Y por eso ese era el motivo por el que invitaba en esta sesión a Antonio, porque creo que este tema de los espacios educativos está cambiando tanto como está cambiando la educación. Como no reflexionemos acerca de lo que está sucediendo, que también está afectando a la arquitectura, nos podemos encontrar con que dentro de muy poquito tiempo tendremos cascarones de nuez que sirvieron en su momento para hacer cosas muy interesantes, pero que no van a dar respuesta a las necesidades de ese futuro que tenemos inminentes. Y yo me callo y os dejo la palabra, que tenemos aquí muchísima gente muy importante que nos puede ilustrar sobre el tema. En algunos casos, bueno, no voy a nombrar a ninguno y que el quiera la palabra me la pide y se la voy dando o vais participando. No hace falta levantar manos, pero si queréis ordenarnos, pues levantando la mano, fenomenal. Y si no, pues participáis. Y si no os veo a ninguno participar, pues como soy un mal profesor, pues meteré yo baza. Veo que Jair ya abre el micro, entonces adelante Ya, Jair cuando quieras. eso. Gracias, Santiago. ¿Qué tal, colegas? Es un placer saludarlos acá desde Texas. Pues mira, con todo lo que estaba diciendo nuestro colega Antonio, y bueno, un poquito de background en lo que hago. Yo me dedico a la formación de profesores, ¿verdad? Son chicos que se están formando para ser maestros en diferentes áreas, ¿verdad? En matemáticas, en ciencias, chicos que van a estar enseñando a niños de primaria desde kinder hasta tercero o de primero a sexto, en fin. Entonces, todo esto que hablaba Antonio, yo digo, bueno, porque el enfoque parece ser más como ya cuando estás con un profesor, ¿verdad? El profesor ya está en funciones, ya está enseñando, pero luego digo, bueno, ¿y qué pasa con todos estos chicos que se están formando, ¿verdad? Que sería ideal que llegaran ya con estas ideas de innovación, ¿verdad? En lugar de que llegan y entonces apenas las van a empezar a aprender. Que ojo, creo que sabemos todos bueno, puedes tener un celular de alta gama, pero no significa que lo sepas usar o que lo uses al máximo. ¿Cierto? Que en la mayoría de las veces los chicos lo usan para hacer texto, hablar o WhatsApp y cosas de esas, o preguntarle a la inteligencia artificial una cosa o la otra, pero no se utiliza de manera concreta y específica para cuestiones más profundas. Entonces, como que a mí me generó esa duda, digo, bueno, que claro, no es mala, en una mala forma, sino más bien una buena forma de decir, bueno, ¿qué podemos hacer para que nuestros alumnos que se están formando para ser profesores pueden llegar y tener un poquito más de esto? Que me llamó muchísimo el título de lo que este señor que trabajaba en PISA o que todavía trabaja, que dice, bueno, ¿qué estamos haciendo con respecto a la educación? ¿Verdad? Estamos educando para un mundo que ya no existe. Y es cierto, ¿verdad? O sea, con toda la tecnología, pues esto avanza muy rápido, ¿verdad? Yo nunca he visto, bueno, en mis pocos años que tengo, que la tecnología vaya hacia atrás, ¿cierto? Entonces, como que digo, estamos educando para un mundo que ya no existe y no solo le pega a España, sino que también le pega a Estados Unidos, que bueno, pues también tenemos nuestros bemoles y nuestros problemas como todos los otros países. Entonces, como que sí me gustaría escuchar a ver qué opinan ustedes, colegas, con respecto a esto y sobre todo y en específico en la formación de profesores, que bueno, es un tema también muy extenso y amplio, ¿verdad? Gracias, Jair. José, igual ahí, tú conoces a Andreas Schleicher, ¿no? No directamente. Sí, aquí no, yo no tengo la suerte de conocerlo directamente, ¿sabes? Mi mujer sí. Mi mujer, yo comparto vida con una maravillosa ex propietaria de colegios y amiga común con mi buen amigo Santiago Atrio.
Ella sí que tiene mucha relación. Yo he hablado con él por teléfono, pero no he tenido en videoconferencias, no he tenido la suerte de compartir espacios. Eh, es curioso, ¿no? Lo que cuenta Jair, es curioso lo que contaba Antonio, ¿no? Y por dónde empezar, ¿no? Hace un par de años recuerdo estando diseñando un colegio en México, en Guadalajara, que me preguntaba el propietario de ese colegio que era antes y la gallina del huevo, ¿no? De esto también hemos debatido en algún caso, Santi y yo, ¿no? Santi y yo, por cierto, estudiamos juntos en la Escuela de Arquitectura de Madrid, ya hace unos cuantos años, y nos conocemos de eso, ¿no? Eh, no lo sé, me pasa constantemente en los colegios que transformamos espacios y los profesores no están preparados, y en otras ocasiones que los profesores necesitan otros espacios y los espacios no están preparados. Nosotros, bueno, yo llevo 10 años solamente como arquitecto transformando colegios. En estos 10 años con espacios maestros hemos transformado en España y en Latinoamérica pues, unos 120 colegios o así. Y cada día descubrimos algo nuevo. Como bien sabe el amigo Santi, mi mujer ahora está en un movimiento de transformación de la educación. Mi mujer se llama Sonia Díez y tiene una plataforma que se llama Educación. Yo he conformado con ella un binomio en el cual ella es el software y yo el hardware. Yo me dedico a eso que ella piensa, que es la lista del binomio, yo transformarlo en espacio, que soy el arquitecto, y bueno, pues el que tangibilizo las cosas. Es muy difícil, Jair, tú dices que estás en Texas. Hemos estado un mes visitando colegios en Estados Unidos, San Diego, Arizona, hemos estado en la Arizona State University, hemos estado visitando los 2 Hours Learning Schools, muy interesantes, por cierto, sobre espacios, colegios donde los niños aprenden el conocimiento básico a través de la inteligencia artificial durante 2 años, que requieren espacios totalmente distintos a lo que se están haciendo. No sé hacia dónde van a ir los espacios. O sea, hacemos cosas lo más flexibles posibles porque por mucho que imaginemos, o sea, yo creo que las aulas en breve van a desaparecer como tal, porque ahí en 2 Hour Learning los niños se ponen los cascos con las pantallas y la inteligencia artificial durante 2 horas al día y el resto del día lo dedican a hacer deporte o a trabajar por proyectos, ¿no? Eh, Creo que se nos avecina un mundo fascinante. Creo que no somos conscientes del nivel de transformación que va a sufrir. No sé si lo viviremos, nosotros, yo creo que sí, porque desde luego yo creo que si cómo ha cambiado este mundo en el último siglo ha sido absolutamente radical y creo que lo que está por venir es mucho más radical todavía. Pero escuchaba a Antonio, cuenta muchas cosas que se están haciendo a nivel muy, muy puntual, ¿no? En sitios, cada vez ese nivel puntual se está expandiendo más, pero seguimos, me parece especialmente interesante lo que decía Jair, que si tú formas a los que van a ser los profesores de educación como se espera que se les forme para repetir lo mismo que se ha repetido durante los 2 últimos siglos, pues vamos a seguir encontrando lo mismo, ¿no? Pero al final también puedes escoger la escuela. Mi mujer ahora mismo está planteando que para el año que viene, con ayuda de Santiago, entre otros, ¿vale? Generar los primeros centros pilotos para educación pública en España, donde el currículum no tenga nada que ver con lo que tenemos ahora mismo en la educación pública, porque ella, frente a mí, que yo considero que primero hay que transformar la privada y luego la pública, no por nada, sino porque no hay una inercia de transformación de la pública, sí que hay una inercia de transformación de la privada porque tienen que luchar día a día por conseguir alumnos. Y esa lucha les hace cambiar las cosas. Pero como la pública no, pues lamentablemente no así. Pero mi mujer, que he dicho que es la inteligente del equipo, ella tiene mucho más claro que yo que es en la pública por donde hay que empezar, ¿no? Y entonces vamos a empezar transformando centros y formarles, o sea, y preparar centros pilotos para una educación distinta. Y hay que formar a profesores para esa educación distinta, ¿no? Es al final un círculo vicioso o virtuoso, depende de lo que lo enfocamos. Yo me callo porque podría estar hablando durante mucho tiempo, como bien sabes, Santi. Muchas gracias, José. De hecho, decías una cosa, y bueno, Paola de Angelis le voy a dar la palabra, que si no yo hablo mucho. Paola, tú adelante.
Gracias. Pensando en lo que decían Jair y José, creo que es muy difícil formar a docentes hoy pensando en un problema futuro, pero no recuerdo, estuve tratando de hacer memoria de quién decía que lo constante es el cambio. No sé si era Heráclito, no me acuerdo, perdón, los que saben sobre esto. Creo que es así y me parece que hay que poner el foco en esto, en el cambio. Entonces, quizás la formación docente debería apuntar a las habilidades blandas necesarias para poder adaptarse a todo esto nuevo que va a ir surgiendo, porque sí, los cambios son muy, muy veloces. Y en cuanto vamos a qué vamos a necesitar de cada docente, porque tampoco sirve que el docente sea nada más que un tutor, sino que hay algo de transferencia de conocimiento o algo de transferencia en la acción de la construcción del vínculo que sí o sí se da, y no pasa únicamente por ser tutor, como quien guía en un museo a ver las diferentes obras, es como quien te guía en una escuela a los diferentes escenarios de aprendizaje. Hay algo en los vínculos que se construye también con este docente que está. Me parece que hay que apuntar a eso. Y en cuanto a los edificios arquitectónicos, hay algunas cosas que me pasan cuando veo en la universalización del espacio, que pienso que también hay realidades locales que tienen que verse incluidas, porque tiene que haber, pienso, ¿no? Esta identidad y esta relación con el contexto del escenario donde está la escuela inserta. No es lo mismo una escuela en pleno centro de Buenos Aires, hablando de Argentina, que una escuela en nuestro norte jujeño, que sus realidades climáticas son diferentes, sus realidades socioeconómicas son diferentes. Entonces, si bien las escuelas tienen que estar preparadas para que los programas vayan variando con la velocidad que está variando eh, las propuestas del sistema educativo, que acá nosotros pasamos por desde la educación tradicional a la educación STEM, en 2 o 3 años hemos pasado por un montón de educación dinámica y toda esta historia, eh, las escuelas PROA, que son las escuelas experimentales avanzadas, eh, y todo esto nos ha requerido un uso del espacio diferenciado para cada situación. Y también creo que esta universalización, que tiene que tener una raigambre con el contexto social y con el contexto local, tiene que también poder dotar de espacios donde los alumnos puedan sentirse eh, con esta intimidad que tiene el acto educativo. Entonces, a veces el aprender se transforma en un diálogo entre algunos compañeros o los compañeros y el docente, que no es una situación expuesta en un espacio abierto sin límites. Entonces sí, hay espacios necesarios para estas interacciones y espacios a lo mejor que pueden tener otro tipo de interacciones. Y por supuesto presente el juego y los espacios para jugar, y no puede ser, me parece, un espacio que, eh, que sea totalmente opuesto a una realidad totalmente diferente del contexto social donde está inserto. Si bien, como planteaba creo que Masterlein y Simon, los que saben de educación conocen esto, de que entrar a la escuela es la posibilidad de desconectar y de dejar afuera el orden social, el orden cultural y poder ser otros en este proceso de aprender. Pero creo que es muy difícil, que estamos en una coyuntura muy difícil, donde no conocemos lo que va a venir, sabemos que es muy veloz, que el cambio es muy veloz, que lo que enseñemos no sabemos qué vamos a enseñar, pero quienes vayan a enseñar, creo que pensando en lo que decía Jair y pensaba, sí son habilidades blandas, sí son espacios blandos, pero sin la desconexión con el territorio. Sí, sí, muchas gracias, Paola. Muchas gracias, Paola. Levantaba la mano Larisa, cuando quieras, Larisa, o Sí, sí, gracias, Santiago. Es que no prendo mi cámara porque anda fallando un no poco te mi preocupes. conexión. Pero sí creo que es interesante, bueno, todo lo que se ha presentado y todas las experiencias que platicaban. Y efectivamente, yo creo un poco a raíz de la experiencia que hemos tenido en la UNAM, por ejemplo, en la parte de educación abierta y educación a distancia, y cómo hacer esa transición y cómo un profesor incluso tiene que empezar a concebir de otra manera
los contenidos para trabajar a distancia con los estudiantes o en modelos más abiertos, cuesta mucho trabajo. Y curiosamente, con quien más cuesta trabajo es con los profesores que vienen del área de pedagogía. Y creo que no, hay una parte como muy, déjenme decirlo de esta forma, como muy fundamentalista de las teorías de educación y que entonces de repente vienen más es mucho mayor la cerrazón a pensar en otros espacios, en otras dinámicas, ¿no? Entonces, creo que, bueno, en particular se da el caso de la UNAM, no sé si por cómo es el plan curricular y en ese sentido, sí creo que, por ejemplo, el modelo que presentaba Antonio, el de las diferentes dimensiones o los ejes del conocimiento, las habilidades, las actitudes, el metaaprendizaje, son cosas que se tendrían que trabajar más en la formación, en general de los nuevos profesionistas, pero en particular sí creo que trabajar en la formación de nuevos docentes que estén mucho más abiertos al cambio, a esa facilidad para adaptarse a distintos entornos, sobre todo porque como no sabemos cuál es lo que sigue, pues entonces, ¿cómo estamos abiertos a eso que sigue que es incierto, ¿no? Hay una, hay una así como está la parte de especialidad en el aprendizaje autodeterminado, en particular se habla de la eutagogía y es ese aprendizaje autodeterminado, pero que concibe esa incertidumbre y cómo tenemos que estar abiertos a ese cambio pues, que en cualquier momento está ocurriendo, pero pues no sabemos exactamente cada cuánto ni hacia dónde nos lleva, ¿no? Y entonces, creo que sí, en esto que comentaban, efectivamente hay que empezar a trabajar con los profesores y creo que un punto importante es precisamente con los profesores de educación, ¿no? Sí, sí. Muchas gracias, Larisa. Fíjate, José, antes decías, hay dos arquitectos más en la sala, bueno, tres con Paola. Esther, no sé exactamente ahora, tengo dudas, pero Miguel Sáez es arquitecto, que es profesor de un colegio de Mirasierra aquí en Madrid, y Lourdes Martín también es arquitecta y es profesora de un instituto de educación secundaria obligatoria y bachillerato. Lourdes da la asignatura de inglés y Miguel estás dando dibujo, no sé si otras cosas más, ¿no? Porque el tuyo es concertado y a lo mejor allí también puedes dar mates y otras cosas. Mates, dibujo a matemáticas y la plástica, sí. Y la plástica, ¿no? Pero bueno. Pues mira, quería yo mostraros a todos en este sentido que decía Larisa ahora, Santi, ¿puedo hacer una? Es que no por sé levantar favor. la mano aquí. No sé Sí, sí, levantar. sí. Yo no sé cómo se levanta la mano, no he podido levantarla, ¿vale? Entonces la levanto así, ¿vale? Mira, es curioso, ¿no? Eh, yo tengo la bendita fortuna de contar con la amistad de Santi Atrio, ¿vale? Y Santi Atrio hace 3 meses, 2 meses, Santi, me regalaste ese libro maravilloso, bueno, no físicamente, pero sí el buscarlo, encontrarlo y trabajarlo, que es Los campos escolares de Francisco Giner de los Ríos, escrito en el 1884. No está mal, ¿eh? 1884. Francisco Giner de los Ríos, institución de la libre enseñanza en España, la República, etcétera, etcétera. Y bueno, me lo he leído ya 3 veces, porque lo estoy intentando memorizar, todavía ya me estoy haciendo mayor y ya la memoria no me debe funcionar tan bien. Y es flipante porque todo esto que estaba contando Antonio, que es el Fab Lab, ¿no? El poder trabajar con las manos, tal. Lo que viene a decir Francisco Giner es que el aula es un espacio secundario para analizar la experiencia del espacio primario, que es el campo. O sea, de igual manera que un geólogo, que un arquitecto, que un ingeniero, que un médico practica en el campo, en su campo de trabajo, ¿vale? En su campo de trabajo el geólogo es entre las rocas, el médico es entre los pacientes, el arquitecto es en la calle, en la ciudad, en los campos. Pues los niños, el espacio prioritario es el campo, y él habla del campo escolar, que es lo que rodea el aula. El aula es el espacio donde dedicas un 20% de tu tiempo a interpretar lo que has aprendido en el campo.
ante los hechos reales, ante la naturaleza. Y esto, amigo Santiago, en este libro que me regalaste maravilloso, en esta información, se hablaba en el 1884. Ha pasado siglo y medio aproximadamente. Y es que en este libro hablan de cosas infinitamente más modernas de lo que se está haciendo en la educación ahora mismo. Pero infinitamente. O sea, el hecho de que el aula no tiene que tener cosas por todos lados para evitar el ruido visual, porque vivimos en un espacio con cada vez más ruido, es básico. Bueno, pues así os lo recomiendo a todos. Si os metéis en internet y si no, aquellos que no lo tengáis, seguro que Santi os lo puede facilitar. No sé si tú tienes el documento este, que lo encontré buceando mucho por internet, pero lo comparto con todos vosotros. Y es alucinante. Lo que a mí me acojona es que después de siglo y medio vamos más para atrás que para adelante. Aquí son expertos y lo conocen bien. Mar se reía, pero vamos, que tenemos a don Francisco, vamos, y a la Institución Libre de Enseñanza. Yo os he puesto ahí un enlace que me ha resultado muy sugerente en el chat, que es NG Play. NG es una región de China, Jair, eh, y resulta que estos llevan 20 años, eh, empezaron en educación infantil y ahora lo han extendido a educación primaria. Y la idea que tenía esta, bueno, con unos, o sea, la mentalidad, yo ojalá consigamos a entender un poco esa mentalidad, porque me resulta, me hace estallar la cabeza. O sea, la idea que tenemos a lo mejor de Asia es distinta a la que hemos tenido ocasión aquí en la Facultad de Educación de tenerles de visita y cuando nos han mostrado lo que hacen allí con los medios con los que cuentan, en fin. Pero se basa todo en esta idea del campo escolar, no es que conociesen a Francisco Giner de los Ríos, ni en esa idea de la pedagogía antes de la arquitectura que hemos dicho al principio, pero la tienen muy presente, o sea, no nos conoce de nada ni nosotros hemos tenido nada que ver con esa historia. En educación infantil, el objetivo que tienen para que los niños cuando cumplan 5 años es que sean autónomos, José, completamente autónomos. Y entonces, para conseguir esa autonomía de los niños, desde en las primeras etapas, desde 0 a 3 años, empiezan a hacerles, o sea, darles confianza en las cosas que van pudiendo lograr. Y toda su actividad se basa en el juego. Toda la actividad se basa en el juego libre. El horario, Mar, que tienen es que ellos llegan a la escuela como a las 8:30 de la mañana y los niños de 8:30 a 9:30, a la primera hora, las primeras 2 horas, que es lo que decía Antonio, que estaban medio dormidos o no sé qué, pues tienen actividades de juego en el interior del edificio, que es en el único, bueno, de los pocos momentos que utilizan el interior del edificio. A esa hora tienen un pequeño descanso con un pequeño almuerzo en donde los niños ya les van dando autonomía para que vayan aportando las cosas de la comida. No es que haya personas mayores, adultas, que lo preparen todo, sino que poco a poco intentan que los mayores empiecen a atender estas actividades y los pequeños ayudan en la medida de lo posible. Y luego a partir de esa hora, de las 10:30 a las 11 de la mañana, salen al exterior y tienen juego libre. Pero el juego libre, lo veis ahí, si entráis en el enlace que os he puesto, hay unas imágenes abajo que con las que juegan no con juguetes preestablecidos, es como la serie esta ese anuncio que decía, un palo, me han regalado los reyes un palo, ¿no? Un palo, regala un palo. Pues tienen ahí una serie de elementos que para nosotros serían violentísimos, pero que no lo son en modo alguno, donde los están completamente ordenados, los niños los utilizan, hacen sus construcciones, construyen sus cosas, y los docentes a lo que se dedican es a una observación profunda de qué están haciendo y a un registro minucioso de lo que están haciendo cada uno de los niños y de las niñas, cómo están colaborando, si están liderando, si están contribuyendo, si admiten otras ideas, si no las admiten. Y así pasan unas horas jugando libremente. Si, hacen construcciones en altura, se suben incluso a los tejados. O sea, cosas que dices tú, bueno, aquí se nos denunciarían. O sea, y no pasa nada, no es que pase nada. Solamente intervienen los profesores en caso de que construyan una estructura en donde la estructura se vaya a desmoronar. Pero no intervienen
echándoles la bronca, sino solamente intervienen sujetando la estructura para que se bajen, pero no intervienen, ellos lo registran. Después del registro y de la comida y eso que te cuentan, llega el momento en el que los niños, dependiendo de su edad, pero estamos en educación infantil, hablando de educación infantil, registran lo que han hecho por la mañana y lo registran mediante un dibujo. Entonces ellos hacen un dibujo, una representación, 20 minutos tardan en hacer, y ese dibujo les va a servir para que luego cuenten al resto de compañeros de sus clases, clases como las españolas de 20 alumnos, o sea que no es que tengan una ratio muy diferente, lo que han hecho, lo que sucedió por la mañana, qué actividad, qué acto, qué situación. Entonces desarrollan capacidades lingüísticas, van expresándose mejor, también pictóricas, algunas palabras, algunas letras, algunos números, van incorporando. Y después de todo eso, a última hora del día, lo que hacen es hablar con la profesora con esos dibujos para contarle a la profesora lo que ha hecho, lo que ha dejado de hacer, las actividades, y eso lo registran los profesores y es lo que tienen como registro diario de cada uno de los niños a lo largo de todo este curso. Bueno, pues eso que están haciendo en NG Play, no utilizan los espacios interiores, José. No hay aulas, o sea, las aulas solamente tienen una gran zona como una especie de megataller para en los momentos de inclemencia meteorológica, que por cierto están en el exterior también, lo puedan utilizar como gran salón de juegos a primeras horas de la mañana porque hace mucho frío o a la hora de la comida si es que está lloviendo. Pero están haciendo toda esa actividad en el exterior. Empezaron en la región de Engie. Yo pensé que esto era una cosa muy puntual de NG Play. El otro día vinieron el decano de la Escuela de Educación de Hong Kong. Y yo le dije, "Jo, pues he estado reunido la semana pasada con los de NG Play". Me dijo, NG Play, pero si eso está en toda China. Digo, ¿cómo que en toda China? En la región de Engie. Dice, no, no, eso ya se ha extendido a toda China. No había Montessori, ni Waldorf, ni, no, había Engie. Y el edificio, pues ya os digo, era una cosa como simbólico, lo que dice José, o sea, había pasado a ser pues un añadido, un laboratorio, lo que decía Giner de los Ríos. Perdonad que me haya extendido tanto. O sea no sé si habéis visto Flipante, es flipante. el- Yo lo que pasa es que el enlace. me molesta un montonazo, Santiago, que cuando viene esa gente a visitarte a ti, no nos avises para ir juntos a verle también nosotros. Claro, pues mira, hoy he O sea, todo para ti, intentado, todo lo quieres para ti, todo lo para ti y los demás nada. vale, prometo compartir a partir de ahora. Pero sí, es impresionante que tengan tan sumamente claro, y que les decía yo, digo, bueno, pero esto, eh, o sea, todas esas imágenes que tienen vídeos, los niños completamente autónomos limpian, por supuesto, toda la limpieza, todo el cuidado de los animales, todo el cuidado de la jardinería, lo hacen los niños con 5 o 6 años. Entonces, claro, te dicen, claro, para conseguir eso, ¿qué habéis hecho desde los 3 años? O sea, esa es la pregunta, porque los niños de 3 añitos, ¿cómo van a empezar a hacer esas cosas, ¿no? Hay que tener un... pero es sorprendente la preparación que se les da hacia esos 5 o 6 años, 5 años, para que luego cuando se incorporan a educación primaria con 6 años, pues no es que sepan atarse los cordones de los zapatos, es que saben doblar su ropa, saben limpiar, saben comer, saben ordenar su ropita en los percheros, sus zapatillas saben limpiarlas. Por cierto, lo limpian todo para no meter más suciedad en el interior. O sea, es increíble. Y lo tienen en todo ese país, con esa idea de hacer toda la actividad al aire libre. Ujú. Y lo que decías a mí eso me daba rabia porque, José, yo decía, ¿y por qué no hacemos eso en la escuela, en la facultad de educación? O sea, ¿por qué seguimos educando en la facultad de educación como se educaba hace 200 años, no ya en la escuela, en las facultades de educación? Es que Habrá que estamos, cambiarlo, ¿no, Santi? claro, claro, sí, sí. Hay que Ese cambiarlo. círculo que dice Mar, ¿no? Mm. Sí, yo creo que hay un tema de costos también, ¿no? O sea, no solo en las universidades, sino también en los colegios. Y luego surge la pregunta de, bueno, ¿cuántos colegios realmente pueden acceder a estos fondos? ¿Verdad? Que muchas veces, y sobre todo, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, que tiene mucho que ver con los resultados de los exámenes estandarizados. Entonces, bueno, pues le va mal al colegio, le quitan más, o le va bien, le dan más. Entonces, muchas veces hay colegios que quedan muy marginados precisamente
por el acceso a los fondos, ¿no? Entonces, bueno, pero eso ya es tal vez tema para la siguiente reunión, porque Sí, el De tiempo todas se maneras, agota. podríamos toda la hora. Pero Jair, Jair, de todas si maneras, nosotros formásemos docentes con esas competencias, en los colegios innovadores, yo creo que buscarían esos perfiles, porque es lo que usted decía, lo que tú decías antes, Jair, de cómo es posible que luego cuando lleguen al colegio les tengamos que dar un hackathon a los profesores para ver si les damos ¿Cierto? estas cosas, ¿no? Entonces, sí, 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 tenemos. de todas maneras, Jair, yo os digo, dentro de este vínculo con Sonia, con mi pareja, ella está requiriendo de manera urgente y necesaria una reconversión de la educación. Hace 12 años en España se reconvirtió el sistema bancario y el Estado, o sea, todos los españoles, nos gastamos 60.000 millones de euros en una reconversión bancaria que se consideró necesaria. Yo creo que es infinitamente más necesaria una reconversión educativa que la bancaria. Completamente de acuerdo. Sí. Entonces, si en aquel momento no hubo problemas, no hubo revoluciones en España, ¿eh? Nadie dijo nada. Todos pusimos, porque esos 60.000 euros salieron de cada uno de nuestros bolsillos, Claro. para reconvertir las cajas de ahorro y los bancos. ¿Vale? Y ahora que no podamos reconvertir una educación porque no haya fondos en los colegios, ¿de qué me estáis hablando? No, completamente razón, Light. Bueno, vamos a cumplir con el horario, que somos muy estrictos con esto. No sé si Lourdes quería hablar, que la veía ahí moverse, Adelante, adelante, Lourdes. pero vamos a intentar cumplir con el horario y vamos a cortar aquí, que ha sido apasionante. Muchísimas gracias. Os he dejado el enlace ahí de Educación de la plataforma que lidera Sonia y de las actividades que ellos proponen para que también estemos informados y si tenemos ocasión en algún día seguro que lo podremos traer aquí. De hecho, el martes, el último martes del mes de noviembre, a las 6 de la tarde, Sonia presenta, a las 7 de la tarde presenta su libro, a las 6 de la tarde será esta reunión y Santi ese día pues estará, no sé dónde, estaré metido en un coche con un móvil yo qué sé, para estar en los dos sitios y estar con vosotros de 6 a 7, pero yo estaré con vosotros de 6 a 7 y luego a las 7 me reuniré, estaré en esa presentación de ese libro que nos va a presentar Sonia. Entonces, nada, sin más, pues cerramos aquí, si os parece, para ser estrictos en el cumplimiento del horario y para poder conciliar, como siempre decimos. Muchísimas gracias a todas y a todos. Sé que muchos de vosotros, todos, tenemos unas agendas apretadísimas y os agradezco muchísimo, muchísimo el haber participado. Jair, tengo que hablar contigo porque hay iniciativas desde la Autónoma para seguir desarrollando nuestro proyecto y tener Pues proyectos ya con la está. Universidad de Texas, o Cuando sea tú digas, cuando tú digas, que colega. seguiremos en contacto. Muchísimas gracias a Un todas y a placer a todos. todos, José, Miguel, Gracias a todos, todos. colegas. Un saludo Gracias. grande desde Madrid. Hablamos. Un Cuídense, abrazote. cuídense mucho. chao. Hasta luego. Bye. Chao.